Tercera llamada, comenzamos. Muy buenos días a todas y a todos los aquí presentes en la continuación de los trabajos de este séptimo Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana que organiza el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana conjuntamente con el apoyo institucional de las autoridades del Gobierno Municipal de Guadalajara y del Gobierno del Estado de Jalisco, así como también de los patrocinadores de este gran séptimo Foro Mundial. En esta ocasión queremos darle la bienvenida a todos los asistentes a la primera actividad de este día, domingo 30 de octubre, en el cual daremos por concluido este séptimo Foro Mundial a partir de las 2 de la tarde. Como primera actividad de este día tenemos la presentación del libro cuyo título El chile en nogada, el platillo trigarante de la cocina poblana. Es un libro editado por el Gobierno del Estado de Puebla con la autoría de Aldo Rivero, Manuel Espinosa y Rosendo Cortés. En esta ocasión, la presentación estará a cargo de José Ángel Perea Balbuena, delegado del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana en el Estado de Puebla. Y voy a dar a ustedes una breve semblanza de su vida curricular. Hablar de Puebla es hablar de historia, tradición y patrimonio gastronómico. Para ello, ¿quién mejor que José Ángel Perea Balbuena, maestro en Administración Turística por la Universidad Cuauhtémoc y doctorante en Geografía por la Universidad Complutense de Madrid? Su pasión por el turismo y su historia lo han llevado a estudiar diversos diplomados como en Gestión Cultural del Patrimonio, en conventos franciscanos del siglo XVI, Historia de Puebla, Gestión del Patrimonio Cultural, mismos que le han permitido seguir al día en temas de patrimonio, historia y su desarrollo. Durante varios años ha logrado desempeñarse en diversos cargos que le han permitido una interacción con el sector turístico en el sector público. Fue asesor titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Puebla, subdirector de Turismo del mismo gobierno, delegado federal de Turismo del Estado de Puebla, consejero académico en la Comisión de Turismo, en los consejos de participación ciudadana del Ayuntamiento del municipio de Puebla y delegado estatal de Puebla ante el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana. La academia también ha sido parte importante de su vida profesional, siendo director de la Escuela de Turismo de la Universidad Cuauhtémoc, coordinador del área de Turismo y Gastronomía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, coordinador del Cuerpo Académico Turismo, Gestión, Gobernanza y Desarrollo y actualmente coordinador de la Maestría Gestión del Turismo. Sin lugar a dudas, el maestro José Ángel Perea Balbuena ha sido y seguirá siendo un pilar referente para la historia, el patrimonio, la gastronomía y el desarrollo del turismo en Puebla.
le doy la palabra al maestro Ángel Perea. Muchas gracias. Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos este día en este emblemático lugar, al sonar de las campanas, que siempre es muy gratificante espiritualmente. Pues el día de hoy me voy a permitir hacer la presentación de dos libros que el gobierno del Estado de Puebla hizo el año pasado, que fue este, que se llama Apología del Chile en Nogada, y este último, que está salidito del horno, que se llama A los 200 años del Chile en Nogada, el platillo trigarante de la cocina poblana. El chile en nogada es un platillo muy representativo de la ciudad de Puebla, por lo que vamos a comentar, por lo cual el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, pues ha dado la tarea de promocionar y de promover nuestra cocina local, y pues siendo el platillo más representativo de nuestra cocina el chile en nogada, pues se merecía muchos libros, pero bueno, vamos con dos, y bueno, creo que ya es buen inicio. Antes de iniciar, yo quisiera dar unos contextos para que pudiéramos entender de lo que hablamos. La ciudad de Puebla se fundó en el año de 1531 como una ciudad de paso que les permitiera el traslado a las personas que venían de España, de Sevilla, y que llegaban a la Nueva España. Pero para llegar a la Ciudad de México, pues había que hacer un camino rudo, un camino difícil. Aparte de ese momento, pues no había caminos, era muy difícil. Por lo tanto, se vio la necesidad de tener una ciudad de paso. La ciudad se funda, tiene mucho éxito, y el éxito también va aunado a la creación de conventos. Y en la ciudad se crearon 11 conventos de religiosas, de los cuales todavía subsisten 9, todavía tienen vida activa estos 9 conventos. Y esto fue muy importante, dado que, como sabemos, para estar en un convento, pues había que dar dote para poder estar ahí. Entonces, muchas de esas dotes que se dieron en los conventos, pues también fueron en especie, y fueron precisamente con elementos culinarios. Por lo tanto, en los conventos, pues se tenía ingredientes españoles, ingredientes americanos, y posteriormente ingredientes asiáticos que llegaron con motivo del Galeón de Manila, que fue el que llevó elementos como las especies, como el azúcar, el coco y otros muchísimos elementos. Los elementos culinarios españoles llegaron muy cerca de la ciudad de Puebla, a una ciudad llamada Huejotzingo, que es una ciudad que está muy a las faldas de dos importantes volcanes, que es el volcán Popocatépetl y el volcán Iztaccíhuatl. El volcán Popocatépetl, que nosotros lo conocemos como Don Goyo, y que ese nombre le damos, y así lo reconocemos, así lo queremos, así lo festejamos como Don Goyo, constantemente, sobre todo en los meses de octubre, noviembre, diciembre, pues tiene muchas fumarolas, ha tenido algunas erupciones, y esto permitió generar un terreno muy fértil, aunado a los deshielos del mismo volcán, lo hace una tierra extremadamente fértil. Ahí los frailes franciscanos llevaron y sembraron semillas, como fue la manzana, la pera, la granada y la nuez. Por lo tanto, en estos lugares, pues fueron los propicios para estos
para estos elementos culinarios. El gobierno del Estado, como comentaba yo, se dio a la tarea de hacer estos dos libros. El año pasado, la tradición popular y la leyenda y la historia nos cuentan que entró triunfante uno de los caudillos de la independencia, Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide, que entró a la ciudad de Puebla en agosto, el 2 de agosto de 1821. Y que Iturbide, el 24 de febrero del mismo año, de 1821, había creado el ejército trigarante, el ejército de las tres garantías. Y con ello había creado la primera bandera independiente, que fue la bandera trigarante, que tenía los colores blanco, verde y rojo, la bandera de las tres garantías. A partir de este momento, a partir de febrero, Iturbide pues anduvo promoviendo su famoso plan de Iguala y se hizo muy amigo del obispo de Puebla, Joaquín Pérez Martínez, un personaje muy intelectual que había sido diputado en las Cortes de Cádiz, cuando, como sabemos, España estuvo tomada por los franceses y las Cortes de Cádiz fueron a sesionar ahí a Cádiz. Joaquín Pérez Martínez, este sacerdote, había estado en las Cortes de Cádiz. Él participó ahí, en 3 ocasiones fue presidente de las Cortes de Cádiz y regresó a México como obispo de la ciudad de Puebla. A partir de ese momento, Joaquín Pérez Martínez se hizo muy amigo de Agustín de Iturbide y él estuvo financiando económicamente su campaña y también lo ayudó con la compra de una imprenta, que tener una imprenta en la época virreinal pues era totalmente imposible. Y Iturbide tuvo una imprenta portátil que le proporcionó Joaquín Pérez Martínez para poder imprimir el plan de Iguala, y de esta manera en la ciudad donde iba pues se quedaba impreso el plan de Iguala. Todo esto sucedió en 1821. Por lo tanto, el año pasado estamos celebrando 200 años de este acontecimiento. La leyenda nos cuenta que el 2 de agosto, bueno, más bien la historia, pero la historia nos cuenta que el 2 de agosto de 1821, Agustín de Iturbide entra triunfante a la ciudad de Puebla. La población lo sale a recibir, lo conduce a la catedral y en la catedral el obispo celebra un gran Te Deum para recibirlo. Terminando el Te Deum, el obispo le va a ofrecer una comida, un banquete, y las crónicas nos dicen que fue un banquete para 150 personas que se dio en su palacio episcopal. Y ahí es donde entra la leyenda. Hasta aquí la historia, porque todo esto está escrito, las crónicas nos lo dicen, los periódicos del momento también lo describen, pero aquí es donde ya entra la leyenda, donde se nos dice que se le sirvió un platillo con un producto que, como atinadamente lo dice la doctora Gloria López Morales, es el único elemento mexicano y poblano, que fue el chile poblano. El chile poblano, que es un chile con un tipo pimiento bastante grande, pero pica, ¿no? Pica, ¿no? Que también a este pimiento se le conocía como el tornachile, porque este pimiento, este chile, fue a España, estuvo en España, ahí se sembró y ahí creció y perdió el picor. Pero después regresa nuevamente a México, regresa nuevamente a Puebla, que es originario de ahí, vuelve a crecer
como creció en España, pero vuelve a picar, ¿no? Por la tierra, vuelve a picar. Entonces es un producto poblano de nuestra región y es un pimiento que se utilizaba para rellenarlo. Y se rellenaba de pescado, se rellenaba de frijol, de carnes, y se le aderezaba con una salsa de nogada. Una salsa de nogada que también es algo bien interesante, porque esa salsa de nogada tiene aproximadamente 4.000 años que se hacía en Babilonia. Se hacía en Babilonia, hay por ahí una receta que se le hacía al rey Ashurbanipal, que se le hacían unas albóndigas de cordero rellenas con uva pasa y se le aderezaba precisamente con salsa en nogada. Entonces, el uso de la salsa en nogada es antiquísimo y que, como sabemos, pues llegó a Europa por conducto de los moros, llegó a la península ibérica y de ahí pues llegó la nuez a la Nueva España. Y aquí en la Nueva España se utilizó la salsa en nogada para poder aderezar cualquier platillo. Entonces se aderezaban chiles rellenos con nogada, se hacía una ensalada de calabazas con nogada, se hacían pescados con salsa en nogada y fue muy deseado esta salsa en nogada. Entonces se hacía salsa en nogada y se aderezaba con todo. Cuando se hacía para pescados, se hacía salada, para que pudiera tener una combinación. Y cuando se hacía para otros platillos, se hacía dulce, para que tuviera esta combinación perfecta. Pues ahí, en el transcurso del tiempo, ya estamos hablando del siglo XVIII, estos chiles se rellenaban con un picadillo hecho a base de carne de cerdo, y se utilizaba el ajo, la cebolla, que evidentemente no son mexicanos, el ajo, la cebolla, se le aderezaba manzana, pera, durazno, que bueno, obviamente tampoco son mexicanos, que llegaron con los franciscanos. Con eso se rellenaban con almendras también, con uva pasa, y se hacía un picadillo. Con este picadillo se rellenaba el chile, se capeaba, porque bueno, por ahí hay una discusión salomónica, que si es capeado o no es capeado. Sí es capeado. Y es capeado por diferentes causas. Las cocineras nos dicen que el picadillo hay que hacerlo con 1 o con 2 días de anticipación. Si me equivoco, le pido aquí a la doctora Lupita que me diga, porque es también una gran especialista en este platillo. Se tiene que hacer con 2 días de anticipación para que macere, para que los sabores se impregnen las frutas, saquen sus azúcares y se pueda macerar. Entonces se macera con 2 días de anticipación este platillo. Con esto se rellena, se baña con harina, con huevo y se capea. ¿Por qué se capea? Porque hay que encapsular el chile. Hay que encapsularlo para que los sabores no se salgan del chile, ¿no? Porque si lo sirviéramos sin capear, pues estaría abierto y los sabores se escapan, los sabores se van. Entonces hay que capearlo para que quede encapsulado, esos sabores. Y cuando lo partamos, pues esos sabores salgan, ¿no? Salgan al unísono y lleguen al paladar y los podamos disfrutar. Y podamos disfrutar pues todos estos sabores. Entonces por eso se hace capear. Esa es la razón de hacerlo capeado. Aparte, la parte romántica, esta es la parte técnica, pero la parte romántica
nos habla que como es un platillo del siglo XVIII, y en el siglo XVIII pues estaba en todo su esplendor el barroco y el barroquismo, entonces querían llevar el color dorado del barroco a un platillo. Y ese color dorado barroco pues se iba a dar en el capeado, en la yema del capeado. Aparte, el capeado lo que permite es que no se escurra la nogada, porque si tú lo sirves en un chile sin capear, como que se llora, se escurre. Y la nogada, el capeado, lo que permite es que se absorba por el capeado y quede esa capa blanca de la salsa en nogada. Entonces, bueno, esa es una de las razones por las cuales sí hay que capearlo, ¿no? Entonces, nosotros en Puebla decimos chile en nogada capeado. Te voy a servir un chile en nogada capeado. Te vamos a dar un chile en nogada capeado. Entonces, el capeado es como el apellido, ¿no? Chile en nogada capeado. Porque, como se ha puesto de moda, sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? Sin capear, pues nosotros defendemos ese capeado, ¿no? Entonces, bueno, esta es así como que la parte romántica del chile en nogada, donde la leyenda nos dice que el obispo mandó hacer este chile en nogada a un convento con las monjas agustinas. Mandó hacer este platillo, que era un platillo que ya se hacía, o sea, era un platillo ya conocido, o sea, no era un platillo nuevo, ya se hacía desde el siglo XVIII en las casas y en los conventos. Pero la leyenda nos dice que el obispo fue el que dio los colores para aderezar este chile en nogada y de esta manera quedaran los colores del ejército trigarante, ¿no? El blanco ya estaba porque era la salsa en nogada, pero se aderezó con perejil, que bueno, también poco es mexicano, y con granada, que bueno, tampoco es mexicana, se aderezó y de esta manera pues quedaron los colores trigarantes del ejército trigarante. Entonces, esta pues es entre la historia y la leyenda, ¿no? Pero bueno, ¿qué sería la gastronomía si no habláramos de leyendas, si no habláramos de romanticismo, ¿no? Porque bueno, como lo hemos estado analizando y lo hemos estado comentando en este importante foro, pues la gastronomía está repleta de leyendas, de espíritu, de conocimientos. Entonces, este platillo es un platillo de temporada porque lo empezamos a servir cuando la temporada de las frutas, con la temporada de la granada, que nosotros ahí en Puebla se da a partir del mes de junio, julio, agosto y ya muy poquito en septiembre. Nosotros tenemos un dicho, que lo comentaba yo aquí con una amiga madrileña, ¿no? Que decimos, ¿no? Que para que sepamos que ya la granada está en su punto, decimos, ¿no? Que San Juan cuaja y Santiago raja, ¿no? Porque el 24 de junio, que es San Juan, es cuando ya es la granada, perdón, la nuez empieza, y el 25 de julio, la festividad de Santiago, pues es cuando se raja y se abre este fruto, ¿no? Entonces, esta temporalidad pues nos permite encontrar frutos muy frescos, y como también ayer lo comentábamos, que por desgracia también estos frutos se están perdiendo porque ya no se están utilizando. Porque ahora queremos encontrar una manzana como la de Cenicienta, ¿no? Así bonita,
roja, de fotografía. Y la manzana que utilizamos para el chile en nogada es una manzana que le llamamos panochera, que es una manzanita pequeña, es media agridulce, y la gente no la compra. Por lo tanto, ya no se siembra, se está perdiendo esa siembra. La pera, que es una pera de leche, que nosotros le llamamos así, también es una pera pequeña, muy blanca, pero en los mercados, en los supermercados, pues la gente no la compra porque es pequeñita. Pero esa es la que utiliza el platillo. Esos son los ingredientes que utiliza el platillo y que se dan en esta temporalidad. Bueno, pues este libro que es el que les comento que está salidito del horno, es un libro que fue escrito por 4 importantes autores: Aldo Rivera, Manuel Espinosa Torres, Rosendo Cortés Tejeda. Este libro, en el capítulo 1, pues nos habla, se llama De la bandera al plato, y nos habla de todos los elementos gastronómicos que teníamos en el México prehispánico. Nos habla también de las crónicas de Fray Bernardino de Sahagún, de ese gran mercado de Tlatelolco, Bernalias del Castillo con la mesa de Moctezuma, las cocinas conventuales de Puebla, y nos hace una relatoría de la Guerra de Independencia, a fin de llegar a este momento romántico cuando Iturbide llega a la ciudad de Puebla. El capítulo 2 nos habla de las delicias, suculencias y manjares poblanos servidos en la mesa de Agustín de Iturbide. En 1821 es cuando llega por primera vez, pero en 2 ocasiones más vuelve a visitar la ciudad. Y en estos momentos pues se les hacen diversos banquetes. Entonces el autor pues nos habla de diversos recetarios manuscritos sobre el protocolo de cómo servir la mesa, o sea, cómo se servían las grandes mesas en el siglo XIX. Y nos habla precisamente de lo que yo les comentaba, de la entrada de Iturbide el 2 de agosto de 1821 a la ciudad de Puebla, en donde la ciudad va a jurar el Plan de Iguala. El Plan de Iguala, que pues es lo que nos va a dar la fortaleza ya como una nación libre. El capítulo 3 es fascinante. Es fascinante. El capítulo 3 es de la autoría de Javier Gómez, que pues cuando hablamos de él se nos hace un nudo en la garganta. Un gran historiador, un gran poblano, una gente dedicada a la cultura y a la gastronomía, pero que sin embargo hace 3 meses el COVID lo alcanzó y ya no lo tenemos. Pero nos dejó esta herencia, porque él hizo una recopilación desde 1750 hasta la fecha. Él investigó 70 recetarios antiguos y nos hizo una recopilación de 250 recetas de chile en nogada. 250 recetas de chiles en nogada desde 1750 a 1780, y bueno, pasando por el recetario de 1831, que como sabemos es el primer recetario impreso, el recetario mexicano, que es el primer recetario impreso, y ahí tenemos la receta del chile en nogada y tenemos las recetas de diferentes nogadas. En 1877 en Puebla se va a hacer también un recetario, que es el primer recetario que tenemos en la ciudad de Puebla, 1877, que se llama La cocinera poblana o el libro de las familias. Este recetario tuvo 10 ediciones. El primero fue de 1877 y el último fue
de 1920. 10 ediciones de El recetario de la cocinera poblana. Y en esas 10 ediciones, pues encontramos el chile en nogada, encontramos las nogadas. Y Javier, pues se tomó parte de su vida en conseguir estos 70 recetarios y estas 250 recetas que están contenidas en este documento. El capítulo 4 nos habla sobre los ingredientes principales para la elaboración del chile en nogada. Este capítulo 4 le va a gustar mucho a la doctora Gloria, porque nos habla precisamente de dónde son originarios todos los elementos, de dónde viene la granada, de dónde viene la pera, con su nombre científico. Entonces, pues es un documento muy interesante porque ahí nos hace ver que el chile en nogada, yo me atrevería a decir que el chile en nogada y otro platillo importante como es el mole poblano, son los primeros platillos globalizantes de la historia. Estamos hablando de finales del 17 y principios del 18, y en la ciudad de Puebla utilizábamos ingredientes mexicanos, ingredientes españoles, que a su vez venían de otras partes, que venían de Arabia y de otras partes por conducto de los españoles, e ingredientes asiáticos que llegaron por medio del galeón de Manila. Entonces, en el chile en nogada teníamos ingredientes de Asia, de Europa y de América. Y estamos hablando de finales del 17, principios del 18, ¿no? Entonces yo me atrevo a decir que es un platillo globalizante. Y bueno, el capítulo 4 nos habla de todos estos ingredientes. El capítulo 5 nos habla de las cocineras de la Sierra Nevada, que la Sierra Nevada es esta sierra donde está el volcán Popocatépetl y el volcán Iztaccíhuatl, y es donde se sembraron estos elementos, y ahí todavía las cocineras, la gente los sigue cultivando estos productos y evidentemente pues elabora chiles en nogada. Entonces el último capítulo pues nos habla precisamente de las recetas de estas cocineras tradicionales que en esta población de la Sierra Nevada están preparando los chiles en nogada. Pues lo único que me quedaría decirles es que pudieran adquirir este libro. Pero pues les traigo una mala noticia porque, como les comento, este es un libro que acaba de salir del horno. Entonces apenas lo va a empezar a distribuir el gobierno de Puebla. Pero bueno, yo le fui a hacer manita de cochino, como decimos. Le fui a hacer manita de cochino al secretario de Cultura para que me lo pudiera prestar y pues se los viniera yo a venir a presentar. Y me van a disculpar por lo que voy a decir, porque a veces por eso no nos quieren a los poblanos, porque dicen que somos demasiado presuntuosos. Y pues me atrevo a decir que vengo a presumirles el libro. Por eso le digo, me van a perdonar esta presunción, pero es un platillo que merece que lo presumamos. Y los poblanos, cuando nos dan la palabra, lo presumimos y lo represumimos. Porque, como dice la canción, qué chula es Puebla, y no nomás qué chula es Puebla, la gastronomía de Puebla es chulísima. Muchísimas gracias. Doctora. Va a hablar la doctora.
bueno que sean presumidos los poblanos, tienen de qué presumir. Que no hay michoacanos por aquí porque también tienen de qué presumir. Su canción dice que aquí tenemos de qué presumir. No, con mucho orgullo y con mucha legitimidad. Yo lo único que criticaría de tu presentación magnífica es que no hayas traído la muestra de chile poblano para que lo probáramos. Doctora, que más nos hubiera gustado, pero ya no es temporada. Entonces, ya no es temporada y los sabores pues no son los mismos. Exacto. Entonces, haberles traído ahí un mazacote de chile en nogada sería atentar contra esa presunción. Así es, doctor. Hola. Pues la felicitación y agradecimiento a tu colaboración en este evento, tu extraordinaria narrativa del contenido de este libro y esa mala noticia que nos dices seguramente se convertirá en una buena noticia, porque seguramente este libro va a estar en la Feria del Libro, en la capital mundial del libro. Si no va a estar, promuévelo para que ahí se presente. Y por otro lado, quiero hacer dos reflexiones contigo respecto al tema que ya abordaste. El chile en nogada como platillo pues es una conjunción de componentes. Como lo dijo la doctora en una de las intervenciones, es un platillo multidiverso, porque solamente tiene un componente mexicano, que es el chile. Todo lo demás son componentes de alimentos, ingredientes provenientes del extranjero. Esta amalgama de componentes naturales se conjuga con una amalgama de valores que están intrínsecos en este platillo. Valores nacionales incluso, como son la independencia. Tú hablas de que este platillo se visibiliza más con motivo de los 200 años de la consumación de la independencia nacional, el 27 de septiembre de 1821, la entrada del ejército trigarante. Pero el ejército trigarante en su triunfo implica un antecedente, un acuerdo, un consenso de paz, acabar con la guerra. Y estos valores también seguramente están implícitos en este platillo. Acuerdos de los cuales estamos tan necesitados y los valores que se expresaron en la bandera trigarante, los tres valores del respeto y reconocimiento a los criollos españoles que vivían en la Nueva España. Esto es el respeto también a esta mezcla de conocimientos culinarios que nos trajeron los españoles y que crearon nuestra cocina mestiza. La independencia y, por supuesto, el tercer valor trigarante, la religión. Está implícito en este espacio de los conventos en donde se da la elaboración de este platillo y la participación del obispo, como tú ya bien lo señalaste. Y finalmente, sí, una reflexión que quisiera le compartiera tu opinión. Por acá se habló en una conferencia de que asociar platillos con eventos históricos o con eventos de la sociedad que hayan trascendido
no contribuye ni debería de ser un factor de patrimonialización, sino que la patrimonialización se deberá, sí y solo si se da la apropiación social del bien cultural que se pretende inscribir en las listas de la UNESCO. En este caso, estamos viendo una asociación muy clara de un movimiento histórico de la historia nacional con un platillo, ¿verdad? Entonces mi reflexión que te pido en ese sentido es cómo se da la apropiación cultural del pueblo de Puebla para que este platillo signifique un patrimonio de la humanidad como parte de la cocina tradicional mexicana. Gracias. Pues tenemos ya un acuerdo que estamos trabajando con el Congreso del Estado para poder hacerlo patrimonio. Bueno, yo quisiera que la doctora Gloria López y la doctora Guadalupe Lozano, funcionaria de la Secretaría de Turismo de nuestro Estado, le entregaran este libro a Ángel Vela. O sea, este libro yo creo que tiene que irse a España, porque así como llegaron todos estos productos de España a México, pues yo creo que ahora tenemos que regresar este documento a la Real Academia de la Gastronomía de España. Entonces, yo creo que este libro tiene que estar ahí en España. Entonces, qué mejor que doña Gloria, la doctora que ha hecho tanto por la gastronomía, que sea la que lo entregue en coordinación con nuestra directora Lupita, que aparte es, como lo decía Pepe Iturriaga, una de las mejores restauranteras de la ciudad. Pues que vaya a España y que viva España.